Cuando decimos, así soy yo, hay una afirmación que tiene dos significados, el que advierte que una persona no es capaz de cambiar o bien que se basa en definir por qué es importante conocerse a uno mismo para la valoración del otro. Es la relevancia de reconocer nuestra autoafirmación personal de género y también de nuestra sexualidad. Hoy, los jóvenes son más abiertos a cuestionar todo, a compartir distintos puntos de vista y más propensos a debatir cualquier dogma o creencia, incluso las suyas propias. Así examinan los valores con los que se identifican. Conocer cómo quiero ser, hacia dónde quiero ir y qué acciones pueden llevarme por el camino que lo defina es reflexionar sobre qué rasgos de la personalidad son los que condicionan la relación con otros, además de poner límites para llevar o realizar la vida que se quiere. Para lograr la autoestima se requiere poder funcionar como una persona independiente. Hoy, en Diálogos en Confianza, reflexionemos sobre el tema Así soy yo. Buenos días, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana de martes en un tema de familia. Como ya lo veían, el título del programa, Así soy yo. Una frase que nos puede hacer pensar sobre muchas cosas, pero una de ellas son estas preguntas de quién soy, hacia dónde voy, qué es lo que quiero, que para muchos de nosotros en algún momento nos puede causar mucha confusión, mucho estrés, porque a veces las respuestas a estas preguntas no las tenemos tan claras. En este programa vamos a hablar de cómo se desarrolla nuestra personalidad, y una parte fundamental de esta y de nuestra identidad es la identidad de género, nuestra identidad sexual. Vamos a hablar esto, cómo se aborda en la familia, cuáles son los prejuicios, los estereotipos que existen, que merman el desarrollo de los hijos, de las hijas, y por supuesto también cómo papás y mamás se enfrentan a este tipo de situaciones. Así que quédense con nosotros, me da mucho gusto contar con la presencia de nuestras compañeras intérpretes en lengua de señas mexicana. En este momento se encuentra Lía Vadillo, que estará alternando a lo largo de la transmisión con Jimena Raya y Magdalena Alejo. Y como siempre, muy pendiente de todas las redes sociales y de su voz a través de estas, estará mi compañera Roseli Martínez, que nos va a leer todos los comentarios que nos lleguen. Rose, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Nat. Una mañana muy fría, pero ya estoy aquí listísima. Ofelia Acevedo ya fue de las primeras en comentar y nos dice lista para aprender y reaprender. Así que ustedes también pongan mucha atención porque vamos a aprender muchísimo, y si tienen dudas, comentarios o experiencias, no duden en escribirlas. Muchas gracias, Rose. Y Ofelia también, que es una fiel seguidora de este programa y que siempre vemos que está muy atenta y tiene mucha razón. Hoy vamos a reaprender, vamos a derribar muchos mitos, muchas creencias que existen todavía en el ámbito familiar. Les presento a las especialistas que nos acompañarán en la conversación de hoy. En primer lugar, le damos la bienvenida a Lu Sichia. Ella es doctora en estudios de género e investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género CIEG UNAM, en el área de género en la ciencia, la tecnología y la innovación. Lu, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte otra vez aquí. Iván, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar con ustedes compartiendo este espacio. Y con el mismo gusto le damos la bienvenida a esta conversación a Linda Martina Rieta. Ella es maestra en psicología y terapeuta familiar, supervisora del área de psicología clínica del Centro de Orientación para Adolescentes, CORA. Linda, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, contenta de venir a compartir y de aprender también. Un temazo el que vamos a tener hoy, una gran conversación. Muy interesante. Y finalmente, y con el mismo gusto, le damos la bienvenida a la doctora Luis Ilana Quintero Gómez. Ella es psiquiatra, coordinadora de la línea LGBTIQ+, adscrita a CONADIC. Lu, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Aquí también lista para hablar y discutir de estos temas. Sí, gran tema el que tenemos hoy. Miren, en primer lugar, en la introducción yo les decía que hay unas preguntas que nos hacemos casi todas las personas. ¿Cómo quiero ser? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Y qué acciones puedo emprender para llevarme este camino? Preguntas que pueden ser pues, muy estresantes para nosotros. ¿Qué implica hacernos este tipo de cuestionamientos, Linda? Bueno, es muy interesante. Para mí la pregunta que más tiempo nos toca o nos toma a lo largo de la vida ir resolviendo es quién soy yo, ¿no? Y después de ese quién soy yo, porque no puedo amar algo que no conozco, entonces necesito saber quién soy yo, conocerme, conocer a quién amo, cómo me gusto, cómo me prefiero, cómo me elijo, cómo me narro mi propia historia, cuál es esa identidad que me doy también, ¿no? Como ser humano, como persona, cuáles son esas posibilidades que tengo de elegir. Y entonces, ya que puedo abrazar esa que yo soy, como yo sea, cualquier cosa que eso signifique, ya puedo empezar a sentir que me respeto, que me acepto
y entonces ya puedo entrar a convivir con otras personas y entonces elegir cómo quiero que me sepan, que me conozcan en esa convivencia con otras personas, ¿no? Entonces, son preguntas bien complejas, pero sí quiero decir que son como, tienen cierta vigencia. Mi quién soy yo, de cuando la primera vez me lo planteé, tal vez tendría 13 años, ha cambiado bastante ahora que tengo 47. Ya se los dije. Entonces, a lo largo de todos estos años ha ido modificándose y la forma de narrarme mi historia ha ido cambiando y cada vez me siento más plena porque voy entendiendo qué carambolas o quién soy yo, ¿no? Oye, pero qué interesante que menciones esto porque creo que de repente nos estresamos mucho por tener respuestas que sean, digamos, definitivas. Pero entonces el definir quién soy, Lu, es un proceso que se lleva a lo largo de la vida. Totalmente, todo el tiempo. Y además algo muy importante para potenciar lo que decía Linda es que esa pregunta nunca es individual, ¿no? Es decir, no nacemos sabiendo quiénes somos, ni tampoco hay una verdad que descubrir presocial de lo que somos, sino que nos vamos haciendo con la experiencia y esa experiencia implica cómo nos relacionamos con las otras personas. Y eso va a suponer cómo me siento reconocida. Existimos por la mirada de las otras personas. Y cómo nos reconocemos, cómo nos sentimos deseadas y deseantes, son factores fundamentales para entender este proceso que es la identidad. Complejo y obviamente que no hay un punto de corte específico donde acá empieza donde soy o acá en este momento puntual me di cuenta, sino que es un proceso y quizás en algún momento de la vida uno dice, ah, bueno, esto me hace sentido, ¿no? Me identifico con esto en determinado momento, pero de ninguna manera es un hecho puntual. Y eso va a implicar entonces que con quienes nos vamos encontrando y relacionando puede hacer que yo vaya modificando eso que soy. Y eso no le quita legitimidad a lo que soy, porque la identidad rígida, esencial, no es que es verdadera, ¿no? Lo verdadero es el cambio. Y el cambio no implica no comprometerse con eso que una es y con eso con lo que una se reconoce y quiere que la reconozcan. Lo importante creo que es considerar entonces cómo nos vamos haciendo de una manera colectiva. La identidad no es un hecho individual. Claro, es un hecho colectivo y que creo que al verlo de esta forma, Lu, eso le puede quitar esta parte tan estresante de estarnos cuestionando todo el tiempo. Es que debo saber ya en este momento qué es lo que quiero, a dónde voy, ¿no? O sea, va a ser un proceso más llevadero. Así es. Y también dentro de esta colectividad que nos comenta Lu, hay como la contraposición del quién soy con el quién debo ser. Nos vamos creando también mucho o creando mi identidad o el concepto que tengo de mí mismo, de mí misma, de mí misma, a través de lo que debo ser, de lo que nos dicen los demás. Porque debo ser una persona buena, debo ser honesta, debo ser o sociable o callada o un montón de cosas que debes ser por lo que esperan los otros de ti y que realmente eso es como la primer barrera que se tiene para descubrir quién realmente eres. Voy creando mi identidad a través de lo que otros esperan y no realmente de lo que realmente sé o soy o me voy descubriendo. Entonces creo que ahí también hay un papel importante dentro de la sociedad para la creación o la identificación de quién soy yo. Y es que yo creo que se vuelve un proceso muy complicado porque si bien, como decimos, el definirnos no es un proceso individual sino colectivo, pero a la vez nos vemos sujetos a todas las expectativas que hay sobre lo que tengo que ser, de acuerdo con, por ejemplo, el género que me asignaron, el sexo con el que nací, las expectativas que hay en mi contexto social, incluso el país donde nací. Entonces yo creo que ahí es donde se complica un poco este desarrollo porque pues vienes inserto en una sociedad con mandatos sociales, ¿no? Y que se vuelve una coconstrucción, o sea, porque mi ser femenino o mi ser mujer no es lo mismo que si yo hubiera nacido en Argentina o que si yo hubiera nacido en España o que si yo hubiera nacido en China. En cada lugar se espera y se me han atribuido ciertas cualidades con las que tengo que cumplir, pero justamente pensaba en, aún definiéndome mujer, pues me gusta el color azul y no me interesa que me vean como Rosita, ¿no? Y aún siendo mamá, me interesa mucho mi propio desarrollo como persona. Y entonces ya estoy rompiendo un montón de estereotipos y de cosas que no se espera que yo como mujer pudiera como defender. Y claro que mi ser mujer mexicana es totalmente distinto de las posibilidades que tuvo mi abuelita en 1915, claro, o a lo mejor en 1950 cuando ella fue mamá. Y entonces ya
estoy quemando también a mi mamá. Sí, mi mamá también ya es grande, pero vive afortunadamente. Y cada una, o sea, mi abuela, mi madre y yo, hemos tenido la posibilidad de ser mujeres y construirnos mujeres en diferentes contextos, aunque sea el mismo país, es una sociedad, hemos ido encontrando una sociedad diferente y han sido luchas diferentes las que hemos tenido que ir viviendo para romper con las categorías, esas a las que nos quieren meter como moldes, ¿no? Claro, ahorita en esas participaciones hemos visto la influencia que tiene el contexto, el exterior, nuestra familia, la sociedad. Lu, ¿hasta qué punto parte de nuestra personalidad se hace y hasta qué punto con qué nacemos? Bueno, eso es una pregunta muy difícil y no va a haber una única respuesta. Desde mi postura diría que cuando hablamos de algo como la identidad de género y la sexualidad es relacional. Es decir, yo siempre pongo este experimento mental, ¿no? Supongamos que cada persona nace sola en una isla y no tenemos contactos con otra gente. No es que voy a mirar mi genitalidad y voy a decir vulva, mujer, heterosexual. No tiene sentido, ¿no? Por eso, hasta ese punto es relacional la identidad y la sexualidad. Entonces, no están los genes, quiénes somos y nuestra sexualidad. Entonces, eso es algo que se va haciendo y como Lu decía, mi colega y tocaya, hay prescripciones. Es decir, lo que puede o no puede hacer un cuerpo por esa genitalidad, que es leída desde el nacimiento por un conjunto de personas médicas que te asignan el género mujer, varón, sobre la base de la genitalidad. Y esa carga mujer-varón, ahí, en esa comunidad médica, es equivalente, digamos, a lo que es un rol de género. Pero rol de género no es lo mismo que identidad de género. Rol es esta prescripción de lo que puede o no puede hacer un cuerpo. Y ese es el concepto médico para decir mujer o varón, por las posibilidades reproductivas. Pero acá cuando hablamos de identidad, hablamos de algo mucho más complejo y que no se agota en un rol. Hablamos de un imaginario corporal, de la subjetividad, del deseo. Y ese deseo, esa complejidad, no la encontramos en ningún dato biológico. Entonces, con eso no se viene al mundo de una manera natural, ¿no? Sino que, por supuesto, hay herencia cultural y es relacional. Pero hay un proceso que tiene que ver con las cargas valorativas, esta interpretación que le damos a los cuerpos sobre la base de características anatómicas. Y esa interpretación de ninguna manera es innata, sino que está atravesada por estas normativas culturales y estas normativas que son prescriptivas tienen que ver con lo que se espera de una persona con vulva o una persona con pene, desde el color, si puede usar el rosa o el celeste, hasta el juego, ¿no? Que si una persona tiene vulva, le dijeron nena y le dan la muñeca. Y la persona que nació le dijeron pene, varón y le dan la lucha y el carrito. Y eso también está muy ligado a lo que después le va a gustar a esa persona. No solo su sujeto de deseo, sino lo que quiere hacer. Y como lo mencionabas, Lu, todas estas normativas que existen en torno a los roles de género, a lo que debes hacer según lo que te dicta la sociedad, en muchos momentos puede hacernos sentir en una caja de la que no podemos salir y nos empieza a causar mucho conflicto, justamente en la adolescencia, en estos años en los que estamos definiendo qué es lo que queremos ser, hacia dónde vamos. Y justamente por eso tenemos el testimonio de una chica que nos platica ella tiene 20 años y nos dice todos los conflictos y las experiencias por las que está cruzando en este momento. Vamos a verlo y lo comentamos. Mi edad es 20 años, estudio la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual en una escuela incorporada de la UNAM y bueno, voy en 5º semestre de la carrera. Mis gustos no los defino aún porque, bueno, sí los defino, sin embargo me causan como el conflicto porque son versátiles en cuestión a que no se van de la mano unos con otros. Por ejemplo, soy una persona que le gusta el arte, que podría como definirse algo como más delicado. Por otra parte, me gusta el fútbol americano, que es un tanto más brusco, ¿no? Y, por ejemplo, la música, me gusta el rock. Y son cosas como que parece que, bueno, no van como muy de la mano unas con otras. Y por ende eso afecta el cómo me defino yo o cómo quiero ser vista por otras personas. El cómo quiero ser vista... Pues me gustaría que la gente me percibiese como, pues no sé, como un poco de todo lo que soy, pero siento que eso me causa mucho conflicto porque soy una persona muy cerrada. Entonces a veces siento que la gente no conoce cómo soy o por qué soy así.
por lo mismo de que yo soy quien no se demuestra a los demás. Pues realmente mi mamá como que siempre me ha apoyado en todo lo que yo pienso, hago, digo, pero pues no sé, como que a veces sí me gustaría que me dijeran como, ¿sabes qué? No sé, esto no va contigo. Más bien, quienes me llegan a decir cosas a veces son como mis amigos o mis primos, ¿no? Porque, por ejemplo, no solo decir groserías, pero a veces cuando las digo, pues como que se me dicen, es que esa no eres tú, o no sé, tú no eres cuando estás haciendo tal cosa. Soy una chica de 20 años y me considero una mujer selectiva y por lo mismo tengo pocas amistades. Muchas gracias por compartirnos tu historia. Y Lu, como lo vemos, pues es una persona que nos comparte, que no lo dice per se, pero podemos ver que debido a la sociedad en la que vive, ella encuentra como algo que le causa conflicto, el que le guste A y por gustarle A no le puede gustar B. Y después nos dice, bueno, cuando pienso en cómo quiero que la gente me perciba, en cómo quiero que me vean, me doy cuenta que incluso se complica porque ella lo dice, yo soy muy cerrada. Entonces, ¿hasta qué punto estos mandatos dificultan nuestro autoconocimiento? ¿Cómo ves el testimonio de esta chica? Yo creo que ahí, por ejemplo, no hay un conflicto real. El conflicto no es que le guste tal o cual, no hay conflicto en que me guste un día la banda, el otro el reggaetón, el otro el rock y el metal. El conflicto es lo que se espera de ella y lo que se espera que no pueda ser compatible una cosa con la otra. Lo mismo ocurre, vamos a hacer la analogía, con las identidades de género. Hay en psiquiatría, por ejemplo, vemos mucho que en personas de la comunidad LGBT o de la población LGBT, en especial en personas trans, es muy común que haya depresión, ansiedad, un riesgo mucho más elevado de suicidio, hasta 8 veces mayor que la población general. Y no es porque sean de cierta forma, es porque la sociedad les exige ser de una forma en la que no son, o que se nos exige ser de otras formas en las que no somos. Y estas presiones y estos estreses y estas violencias y estos bullying en la escuela, esta falta de oportunidades, dificultad para acceder a los servicios o a lo que pues, otras personas obtienen con mucho más facilidad, hace que vengan todas estas enfermedades de salud mental. Pero lo mismo, no es porque haya un conflicto en sí, sino porque el conflicto se genera a través de la interacción con las otras personas. Sí, porque incluso ella lo dice en este testimonio, ¿no? O sea, cuando de repente llego a decir una grosería, luego salen mis primos y me dicen, no, pero es que tú no eres así. Y esto me pone a pensar que ubicándonos en el contexto de familia, papás y mamás, muchas veces pueden caer en querer moldear o en querer imponer la forma en la que tienen que ser también los hijos, ¿no? Lo que pasa es que ocurre cuando los médicos determinan si este es una mujer por la vulva o este es un hombre por su pene, aparecen todas las cargas sociales de lo que los papás traíamos en mente, bueno, a una vulva corresponde el color rosa, la tengo que entrenar para limpiar la casa, para tener hijitos, para hacer ciertas cosas y para que alguien la vaya guiando toda la vida porque ella no puede decidir por ella misma. Del otro lado tengo que generar a un gran hombre con una energía vital superior, protector, que haga una cantidad de cosas que no le permitan a veces tocar sus emociones y sus sentimientos, porque eso es de mujeres, y entonces este hombre tiene que ser fuerte y tiene que ser macho y tiene que enfrentar la vida, Y entonces ya hay una, como que el día del baby shower o el día que estamos recibiendo a estos bebés con estos géneros, incluso ahora ya hay fiestas de género, está bien chistoso eso. Porque hay colores y un montón de suposiciones al respecto. Y entonces, cada vez que nos entregan a un bebé en la familia que tiene determinado situación biológica, ya vienen con el paquete integrado de todas las expectativas. Y entonces es todo un tema preguntarte si eso que te están atribuyendo como expectativas, como deberes, como el tener que cumplir con todo esto, es cierto. Pero sí, los papás y las mamás, por
casi de manera automática, y los abuelos y las abuelas, o sea, están como esperando una cantidad de cosas. Decir groserías es de hombres, no de mujeres. O sea, tú no eres así. Es como decirle, dejas de ser y entonces te anulo cuando dejas de ser en función de la expectativa que yo tengo de cómo deberías tú ser mujer. Y entonces esa es una de las violencias más tremendas, el que no te permitan expresarte como tú seas, quieras, en el momento y en el contexto que tú estás haciendo, ¿no? Y aparte ustedes lo decían, a lo largo de la vida vamos cambiando y no seré la misma persona que tenía a los 3, a los 4, que cuando entra mi adolescencia, que empiezo a explorar nuevas posibilidades, y ahí es cuando los papás a veces es más de, no, es que tú no eres así. Es que ¿quién eres? Eres otra persona. Tal vez también tendrán que entender que cambiamos. Sí, total. Y esto que decís es fundamental. ¿Por qué? Porque se genera como una especie de pánico, ¿no?, en las familias, donde si la criatura no juega con lo que le corresponde, o se duda de la sexualidad o se duda de su identidad de género, como si una identidad de género sea con qué estoy jugando, ¿no? Por eso antes decía, no es meramente algo superficial de mi conducta de juego. Hay algo profundo en la identidad de género. Es el primer derecho de cualquier persona. Claro. Y eso solamente lo puede afirmar la persona en primera persona. Una persona sabe quién es. Y es decir, lo que esperamos es que los y las referentes adultes acompañen ese proceso, ¿no? Entonces, en vez del miedo, por ahí hay que acercarnos y ver que lo que hace mal es, como decían Lu y Linda antes, es el rechazo social. Y sobre todo cuando el rechazo viene de la propia familia. Y esto pasa tanto con la identidad de género como con la sexualidad. No pasa nada si una persona no es heterosexual o no es cis, ¿no? Cis es el prefijo que se usa para describir a las personas que se continúan identificando con ese género que se les asigna al nacer, ¿no? Y las personas trans, no. Entonces, el prefijo cis viene de la comunidad trans para decir, ok, ninguna identidad es natural, ninguna sexualidad es natural. Y que yo tenga esta genitalidad no predice quién voy a ser y qué me va a gustar. Si en las familias empezamos a generar este tipo de información que circule y respetar el derecho de nuestras infancias, ¿no? Entonces, vamos a ver que en ese acompañamiento las personas van a poder ser felices. El problema es cuando impedimos eso por miedo al qué dirán, sobre todo. Pero ese miedo al qué dirán empieza por casa. Empieza dentro de la casa y, por supuesto, que da continuidad en el colegio. Porque somos muy crueles en el colegio, entre las mismas personas de igualdad etaria. Muchas veces no nos respetamos porque también eso viene de la casa. Entonces, el colegio es una extensión de lo que está pasando en mi casa. Y es una responsabilidad ética que tenemos como personas adultas, como referentes de crianza, poder ser acompañantes del primer derecho que tiene una persona, que es el derecho a su identidad. Claro, Perdón, es que claro. aquí sí es súper importante. Pareciera que es inocente la postura que vamos a tomar, pero no es para nada inocente. Si yo inicio, como decía en el testimonio, diciendo esto que tú haces está mal porque no eres tú, empiezo poniéndote taches. Pero después, como eso que tú haces no me gusta, empiezo por ser indiferente, por ignorarte y por hacer como que no existes. Y entonces, insisto, esa es la peor violencia que yo puedo hacerle a un ser humano, es no permitirle ser quien realmente es y como sea que quiera definirse. Entonces, sí es de aguas que en la familia tengamos mucha atención en si estamos en los tachecitos o estamos absolutamente anulando la posibilidad de ser de alguna persona, Claro, ¿no? y muchas veces esta actitud, lo decías, Luz, se puede hacer por el miedo, ¿no? Por este temor a que vayan a rechazar a tu ser querido. Sin embargo, también yo creo que tiene mucho que ver con la ignorancia, con la falta de apertura que tenemos a informarnos sobre estos temas de diversidad sexual. Y como bien lo decías, este derecho a la identidad de género es sumamente importante que lo respetemos, que lo promovamos, y es por eso que en estos espacios tocamos estos temas. Así que vamos a ver esta entrevista con María Pardo Cue. Ella es psicóloga y sexóloga que justamente nos va a hablar a qué nos referimos al hablar de la identidad de género. Vamos a verlo y lo comentamos porque esto es sumamente importante para todas las familias. Cuando hablamos de género, hablamos de todas estas construcciones sociales y de construcciones internas, aprendizajes internos, externos, de cómo debemos comportarnos. Cuando hablamos de género es qué estamos haciendo con respecto a, o cómo nos comportamos con respecto a nuestro sexo biológico. Y entonces esperamos que las niñas hagan ciertas cosas y los niños hagan ciertas otras. Pero esto no tiene ningún fundamento, el fundamento que tiene social. No hay ninguna forma de ser correctamente niña, ninguna forma de ser correctamente niño.
el fundamento social que tienes, que parece que hay mandatos sociales que nos dicen tú te tienes que portar de esta manera o de otra, y poder romper eso y poder aceptar que nuestros niños, que nuestros hijos, que nuestros hijas no encajan en estos estereotipos, y poder aceptar que pueden comportarse de la manera que gusten. Yo creo que siempre son muy respetables estas formas de comportamiento, y habría que revisar un poco cómo nos sentimos, por qué es tan importante para nosotros que se identifique con algo, que se identifique como niña y en su niñez lo viva y pueda tener tiempo para saber, para descubrir quién es. A mí me parece que muchas veces cuando tenemos un hijo, lo que queremos y lo que ansiamos todos es que seamos felices y que seamos aceptados. Todos queremos que nos quieran tal como somos. Y poder hacer esto con un hijo, con una hija, con un hije que se identifica como una persona, creo que es lo más valioso que podemos darle a nuestros hijos. Gracias a María Pardo Cue, psicóloga y sexóloga. Y Lu, me parece que estamos entrando justamente al corazón de este programa, La Razón, porque por supuesto estamos hablando de qué nos hace ser quienes somos, nuestra personalidad, nuestra identidad, pero una gran parte de esto, y creo que para muchas personas de la diversidad sexual se vuelve algo que les merma mucho su desarrollo cuando desde la familia encuentran la primera barrera para no permitirles ser quienes son. Y en este caso, por eso quiero que a todas las mamás y papás que nos están viendo, que nos expliques a qué nos referimos al hablar de la identidad sexual, al hablar de la identidad de género. Ok, aquí hay varios conceptos que hay que tratar. Podría, si no me paran a tiempo, les voy a dar como demasiado. Entonces, primero, hay que ver el sexo. Al hablar de sexo, muchas veces pensamos en los genitales, en pene, vulva, pero va mucho más allá. También hay cromosomas, genes, hormonas, etcétera, etcétera, que también forman parte del sexo y no precisamente van a coincidir con la identidad de género. Y que tampoco son obvias. El hecho de tener vulva o de tener pene no quiere decir que precisamente vaya a tener cromosomas XX o XY. Es algo que no se sabe a menos que se haga un estudio, un cariotipo o de otras formas, pero es algo que cada vez se va haciendo más laxo, menos concreto, menos en roca. Después está la identidad de género, el cómo me siento yo en cuanto a si me identifico más como hombre, como mujer, como ambos, como ninguno. Y esta situación se va formando a partir más o menos, o se va expresando a partir más o menos de los 3 años de edad, cuando ya el niño, la niña, el niño puede identificar hombres de mujeres e identificarse dentro de uno, independientemente de la crianza. No porque críes a una persona de cierta forma, va a tener la identidad de género correspondiente a hombre o mujer. De hecho, pues precisamente las personas trans somos como el ejemplo de esto. No porque se haya criado de cierta forma, va a tener o expresar el género que se espera de esta persona. Entonces, es importante ver que una cosa es la identidad de género, otra el sexo, y también otra cosa es la identidad en general. Mi identidad va mucho más allá de ser hombre o ser mujer. Claro. Incluye todos mis gustos, mis preferencias, todo lo que yo sé hacer, todo mi carácter, cómo me gusta desarrollarme, como las cosas que me gustan en general y que no precisamente van a tener que ver con los roles y estereotipos de género que se tienen hacia mí por ser hombre o por ser mujer. Como decían, a lo mejor mi identidad está muy clara de ser mujer, pero los roles femeninos no me llaman la atención, no coinciden con lo que yo soy. No me gusta el trabajo doméstico, no me gusta la crianza, no tengo esta idea que se genera el de ser mamá. Pues a lo mejor ninguno de estos roles son algo que venga conmigo. Entonces,
hay que diferenciar también ahí de la identidad o las identidades con los estereotipos y los roles que se esperan por ser hombres, mujeres o demás. Y habría uno más, la expresión de género. Así Porque es. independientemente de esto que yo deseo o que me excita o que me gusta, también puedo elegir, siendo hombre, vestirme como mujer y querer una mujer a mi lado, pero mi expresión de género es femenina. Y viceversa, o sea, puedo ser una mujer que se viste como hombre y querer un hombre a mi lado. Entonces también hay todo un tema alrededor de la expresión de género. Y sí es importante hacer una distinción de estos conceptos. Sí, total. Y ahí para sumar también el de la sexualidad, ¿no? Porque también está el mito de una persona transiciona para ser heterosexual. Digo, hay mujeres trans lesbianas, pansexuales, asexuales. Eso, la identidad de género no te está hablando necesariamente de la sexualidad de una persona, como tampoco la expresión de género. Porque pasa mucho entre las lesbianas. Sos lesbiana, no pareces. ¿Por qué no pareces? Porque es súper fem. Y es súper femenina y no tiene nada que ver. Digo. Entonces, ahí también tenemos estereotipos en cómo leemos a las personas, en identidad, en expresión y en sexualidad. Fíjate que es todo un sistema predictivo. Queremos ver la genitalidad y a partir de eso, que no vemos en la calle en realidad, que la suponemos, y a partir de eso ya pensamos que podemos concluir quién es esa persona. Eso ¿Y qué le gusta? ¿Y qué le ¿Y qué debe gusta? hacer, no? Y eso lo reproducimos en la familia. Y eso es muy violento. Y eso explica también que las personas de la comunidad seamos más propensas a tener problemas como depresión. Aunque después se correlacionan como una suerte de, es natural, ¿no? Como está causado cerebralmente el ser trans o de la diversidad sexual, puede tener correlatos con la depresión. No, tenemos una sociedad que decimos que es cis heteronormativa. ¿Qué quiere decir? Que privilegia o hay privilegios para las personas que se continúan identificando con el género que se les asigna nacer y que eligen como sujeto de deseo lo que se espera que sería el otro género. Y esos privilegios son a costa de los obstáculos que tenemos las personas que por uno o más motivos no encarnamos esas normativas, esas expectativas. Y esto es para decir que la identidad es relacional, la expresión de género es relacional, la sexualidad y también los derechos. Entonces, desde los privilegios que cada quien tiene, porque todos tenemos privilegios, depende de qué lugar ocupemos, tenemos que reflexionar cómo estamos haciendo para desandarlos, no para reafirmarlos, porque reafirmarlos implica los obstáculos de otras personas. Claro, y creo que mencionas un concepto que es bien importante, que es la violencia. Cómo se vuelve un círculo de violencia que escala a diferentes niveles, pero que empieza con la familia. Y es por eso que en este programa queremos enfocarnos mucho. ¿Cómo podemos terminar con esta violencia que empieza en la familia? Y es por eso que quiero que veamos el testimonio de esta mujer que nos cuenta cómo desde su familia le han mermado, le han dicho que está mal lo que ella desea, lo que ella quiere, y esta es la experiencia que ha vivido. Tengo 26 años. Toda la vida, bueno, he vestido como mujer, ya que desde que tengo yo uso de razón, a los 6 años empecé a que me gustaba convivir con mis amiguitas, pero pues no era un tipo normal para mí esa amistad. A mí me gustaban ellas, o sea, yo las buscaba porque pues me sentía atraída por ciertas compañeritas mías. Cuando yo tenía 6 años, le comenté a mi mamá que pues a mí me gustaban las niñas, o sea, me gustaban mis mismas compañeras con las que yo convivía. Mi madre me dijo pues que eso no podía ser, que a las mujeres nos deben de gustar los hombres, pero yo en mi caso, como mujer, la verdad, siempre me sentí atraída por mis compañeritas. Aún a esta edad, o sea, yo me siento atraída con las mujeres, pero la verdad, Eva, yo a esta edad me siento frustrada porque no he podido pues salir, puesto que en mi casa me han orientado y me han educado que yo soy mujer. Y en especial mi padre me está molestando todos los días continuamente, que cuando le voy a dar un nieto. Yo lo trato de evadir, pero él continuamente me está cuestionando de que cuando me voy a casar, que cuando le voy a dar un nieto, que él se va a morir y yo nunca le voy a dar a conocer su sangre. Yo en ocasiones he pensado que mi vida es como la rueda de la fortuna. En ocasiones
Mis ideas están arriba y mis ideas están abajo. Yo soy una mujer con gustos diferentes y esto parece ser que a la gente o a la sociedad y a mi misma familia no les parece. Un día se me hizo fácil decirle a una de mis primas lo que sucedía en mi cabecita. Esa prima me dijo que estaba yo loca, que estaba mal, que tenía que ir al psicólogo y que a lo mejor hasta con un psiquiatra me tenían que enviar, puesto que eso era una locura mía. De verdad que muchas gracias por compartirnos su experiencia, porque creo que es un testimonio que nos da mucho análisis. O sea, en primer lugar, estamos viendo una mujer adulta, ya tiene 26 años y que nos dice, bueno, yo me siento frustrada, no se siente plena, porque desde su familia, desde que ella era pequeña, le metieron en la cabeza el estereotipo de lo que implica ser una mujer. No, o sea, de entrada que no te pueden gustar otras mujeres, te tienen que gustar los hombres, y esta parte de su papá le pide hijos. Ella nos habla también de su expresión de género. Dice, bueno, yo me he visto como una mujer, pero me siento atraída hacia otras mujeres. ¿Qué opinas sobre esto que acabamos de verlo? Pues precisamente en la sociedad hay un mandato de heterosexualidad y que implica 3 cosas. Primero, que el sexo es hombre o mujer. Es inherente a la persona y es claro y visible. Que ese sexo debe corresponderse con lo masculino y lo femenino, que debe estar todo, o que debe haber una correspondencia completa con la expresión, los estereotipos, con lo que quiero, con lo que deseo ser, y al mismo tiempo con una relación, o que debe relacionarse con hombres con mujeres y mujeres con hombres. Uh-huh. Entonces, estas 3 cosas están unidas dentro de lo social. Y al mismo tiempo hay como ciertas jerarquías dentro de esto. No es lo mismo, dentro de estos roles, la jerarquía siempre va del varón a la mujer. Y muchos dicen, no, es que en mi casa había un matriarcado, no un patriarcado, porque se hacía lo que mi abuelita, lo que mi mamá decía, mandaba. Pero realmente eso sigue siendo el mismo patrón machista, social, donde el hombre es el fuerte, el hombre es el que toma las decisiones, el hombre es el que se aparta de la familia o de las emociones o demás, uh-huh, y convive generalmente con otros hombres, o tiene una vida secreta privada que también se permite, y la madre es la abnegada. Es la que lo da todo, la que lo puede todo, a la que le hacen caso a sus hijos, y todo forma parte de esta misma estructura social. Aquí, por ejemplo, con el caso, para cerrar un poquito, también una amiga decía, bueno, es que yo no sabía que me podían gustar las mujeres. A menos que, o cuando me enteré que me podían gustar las mujeres, supe que no es que no me gustara a nadie, es que me podían gustar cosas que no sabía que podían gustarme. Exacto, o sea, porque son pláticas, son temas que no se tratan en las familias. Y para todos los papás y las mamás que nos están viendo en este momento y que dicen, ok, quiero romper con estos patrones, quiero aprender más sobre esos temas, quédense con nosotros porque vamos a abordar estos temas, por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos aquí a Diálogos en Confianza. No se vayan. Desde la década de los 90 se usa la sigla LGBT para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas. Actualmente se suman más letras y el símbolo Q+ para mantener abierta la idea de inclusión a la diversidad y aceptación.
La encuesta nacional sobre diversidad sexual y de género en DISEG 2021 del INEGI muestra que alrededor de 5 millones de personas se identifican como lesbianas, gays y bisexuales en México y expone que la comunidad bisexual representa a la mayoría de la población LGBT con un 51.7%. Gracias por continuar con nosotros y la plática en redes sociales ha ido creciendo, todos están dando su opinión, lo cual agradecemos y si ustedes no lo han hecho también pueden hacerlo a través de cualquiera de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, YouTube o también al 55 51 66 40 00, ahí pueden marcar e igual dejarnos sus preguntas, comentarios. Entonces Nat, hay una pregunta dirigida a ti, al panel, sobre los panelistas. Felipe nos dice, todos los panelistas están de acuerdo, ¿por qué no ponen a uno que no coincida con los acuerdos de lo que se está hablando? Fíjense que yo creo que es muy importante que pongamos estos temas sobre la mesa. Como ustedes saben, Diálogos en Confianza es un programa que se encarga, que está a la vanguardia, que ponemos temas que son polémicos. Y justamente cuando hablamos de la diversidad sexual, ya lo hemos dicho aquí con nuestro panel de especialistas, no es hablar de algo que sea ajeno a nosotros, es hablar de derechos humanos. Es por eso que una visión que vaya contraria a lo que estamos diciendo sería atentar contra los derechos humanos. También me gustaría decirse que, digamos que en general el consenso ya está hecho. ¿Por qué está hecho este consenso? Porque viene hablándose de esto desde hace más de 100 años. Porque dentro al menos del área que me corresponde, que es la psiquiatría, desde hace más de 30 años que ya se llegó a los acuerdos de que las orientaciones sexuales diferentes a la heterosexualidad no son enfermedades. Lo mismo, ya los acuerdos, todo lo que se ha visto es que las identidades de género distintas a ser cisgénero es algo normal y pues todo el consenso dentro de los médicos, los psiquiatras y demás. El 2018 también salió de las enfermedades mentales, la transexualidad o lo que antes se llamaban trastornos de identidad de género. Ya vemos que no es, son pláticas que ya se han tenido o consensos que llevan años, décadas hablándose. Claro, y Rose, también nos comentabas que en redes sociales nos están llegando preguntas sobre, el tema es hablar de hoy de quién soy, es hablar de identidad, y se lo están llevando por la parte de la sexualidad. Pero es que, Linda, hablar de la sexualidad es hablar de quién soy. La sexualidad cubre un gran porcentaje de lo que me hace ser quién soy, de lo que me hace ser Natalia, de lo que te hace ser a ti, persona que nos estás viendo del otro lado. Por eso no podemos desligarlos. Así es, y parte de saber quién soy implica qué deseo, con quién deseo, cuál es mi proyecto de vida, qué es lo que yo asumo para mí, qué es lo que yo quiero para mí, qué es lo que me hace bien. Y creo que no debemos olvidarnos que, esta cosa de ser yo significa también defender mi respeto, el respeto que yo quiero a mis decisiones. Y entonces, sí quiero aclarar algo, no soy psicoanalista, porque creo que también hay un comentario al respecto, mi formación es sistémica, y es todo un tema que las familias podamos poner en discusión quién quiero ser. Y quién estoy siendo para este momento, porque esto puede cambiar. Y entonces, claro que es importante que en una familia mexicana, siendo hombre o siendo mujer, cada quien asumimos cosas, podamos vivir el respeto de ser quien uno es. De hecho, encontré una frase que me gusta mucho, súper poderosa, que dice, la belleza empieza cuando empiezas a ser tú mismo. Y entonces lo que yo pensaba es, ¿y cómo sé si no tengo un espacio para crecer como yo quiera ser? Y entonces no puedo ser bella y no puedo ser yo y no puedo ser eso y no puedo respetarme si yo no tengo el espacio social, mi familia, mi contexto, para poder expresar quién quiero ser. Entonces sí creo que es importantísimo que podamos aprender a respetar nuestras diferencias. Y hace rato que decía Lu Quintero, que... hace tiempo que dejó de ser una enfermedad toda la cuestión homosexual. Yo creo que tendríamos que cuestionarnos qué carambolas es para nosotros lo normal.
Claro. Porque lo normal que es, o sea, es normal que nos la pasemos colgándonos etiquetas y yo creo que es toda una chamba que nos va a tomar a veces años de vida, trabajar en terapia o entre nosotros, poder decir no soy normal, porque nadie es normal, lo siento. Y yo creo que si de por sí el proceso, para todas las personas, o sea, yo creo que quien nos esté viendo en este momento, yo creo que nadie podría decir que en ningún momento de su vida se ha cuestionado o ha tenido las famosas crisis existenciales que les llamamos. Para todos el proceso de definir quiénes somos y a dónde vamos es complicado, es algo que vivimos día con día. Ahora imagínense vivirlo desde un lugar en el que lo que eres, lo que sientes es ir contra la norma, ir contra lo que la gente considera normal y eso hace víctimas de violencia y ya lo hemos visto, incluso víctimas de delitos, víctimas de homicidio, de transfeminicidios. Y es por eso que es la necesidad de poner esos temas sobre la mesa, ¿no? Total, y algo que para abonar a lo que dicen mis compañeras que comparto, y sobre todo con esto último que estás diciendo, Nats, es dos cuestiones fundamentales, de Ciudad de México y de muchos estados. El marco legal es el primer punto, ¿no? Como tenemos la identidad de género y tenemos ley de matrimonio igualitario. El segundo punto es que, como mencionamos, cuando hablamos de la comunidad LGBT es porque estamos diciendo que valemos lo mismo en calidad de lo que somos como personas, pero evidentemente no valemos lo mismo en términos de sociedad, de los obstáculos sociales. Y esto lo digo porque hace mucho salía un meme que decía la heterosexualidad es parte de la diversidad. Claro, en un mundo donde no estarían jerarquizadas las sexualidades, decimos sí, es una sexualidad más, pero el punto es que decimos diversidad porque divergemos de lo normativo, de lo que se espera, y por eso somos castigadas. Por eso no tenemos los mismos derechos. Entonces, en este parámetro, en este marco normativo, donde hay jerarquías de identidad de género y de sexualidad, la identidad cis y la heterosexualidad no son parte de la diversidad. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es que hay obstáculos sociales por quiénes somos, por cómo nos vivimos, cuando esto, si bien es relacional, no viola el derecho de otra persona. No afecta la voluntad de nadie. Entonces, para esas personas que quizás se molestan o se irritan porque nos ven hablando de los derechos de la comunidad, también vale que se pregunten y reflexionen del por qué les molesta tanto. Porque siempre hay algo personal que interpela ahí. ¿Por qué afecta tanto la sexualidad de una persona, la identidad de género de una persona, cuando esa persona no está violando los derechos de nadie, solo pide que se respeten los de ella misma? Entonces, eso es algo que nos vale a todas las personas. ¿Cómo me interpela a mí lo que hace esta persona que de ninguna manera atenta contra quién soy? ¿Por qué entonces me afecta? ¿Qué es lo que yo no me estoy cuestionando? Porque como vos decís, Nat, muchas personas sí se permiten el cuestionarse quiénes son y qué les gusta, pero otras lo tienen muy reprimido, otras no nos animamos por el contexto, por lo que decía Linda, por donde nacemos muchas veces, por el marco legal. Hay personas que pueden morir por su sexualidad y por su identidad de género. Entonces hay una cuestión de no preguntármelo desde que nazco, acepto. Y obviamente que no es castigar a esa persona porque no se lo cuestiona, es habilitar el espacio, las condiciones de posibilidad para que pueda hacerlo. Pero para que pueda hacerlo es responsabilidad de todos respetar colectivamente cómo queremos expresarnos. Y también, perdón, es importante reconocer que a la hora que nosotros expresamos quiénes somos, es importante encontrar un interlocutor, un otro, un espejo que nos permita expresarnos tales cuales somos. Cuando venía yo para acá pensaba en cuántas partes nos conforman, ¿no? A propósito de por qué estamos hablando, cuando hablamos de identidad, por qué estamos hablando de género y por qué estamos hablando de sexualidad. Yo necesito, y tengo una manera muy diferente de expresarme psicóloga siendo mujer. Si yo pienso en mis compañeros y colegas maravillosos, psicólogos, hombres, ellos tienen su manera de ser hombres y su manera de expresar la ternura y su manera de expresarse. Entonces, es imposible que estuviéramos acá hablando y manifestándonos y siendo, no sé, transmisores de información sin asumir que hay algo que nos atraviesa. Y a mí me atraviesa mi ser mujer. Por eso hace rato hablaba de mi experiencia de mamá, de hija y de nieta, pero también coloco, y para mí es importantísimo, tengo un hijo hombre y sé que la manera en la que mi hijo hombre está creciendo es maravillosa porque él ya se cuestiona esto. De hecho, una de las cosas, sí voy a hacer comercial, que la UNAM actualmente está poniendo en las carreras de ingeniería, eso lo amo, como materia indispensable. La cuestión de género para hablar de prevención de violencia es maravilloso y saber que mi hijo está teniendo la posibilidad de reflexionar con gente de su edad estos temas es necesario, es prioritario, porque es un tema de violencia, de prevención de violencia. Y el que no seamos
no nos ajustemos a la normatividad, que insisto yo, aquí en Chinitas es normal, nos puede volver bastante vulnerables y nos quita derechos para poder expresarnos quiénes somos nosotros. Entonces, sí creo que es un tema bien importante y yo agradezco este espacio a Diálogos y a Canal 11 para poder cuestionar cuáles son nuestros roles de género. Y algo sobre lo que estaba hablando ahorita Lu, que es importante, mientras más trabajo me costó a mí sostenerme en yo soy mujer y me toca seguir todo esto, o yo soy hombre y me toca seguir todo esto, más coraje siento de quien no lo hace. Entonces, cuando dice Lu, habría que revisar algunas cosas personales, yo creo que mientras más trabajo nos costó asumirnos hombres como se esperaba, o asumirnos mujeres como se esperaba, más violencia nos surge o más incomodidad nos surge cuando alguien se expresa de una manera distinta, ¿no? Claro, y es por eso que en este espacio obviamente estamos incitando, invitando a mamás y papás, a todos los que nos estén viendo en este momento, para que volteen la mirada a nosotros, hijos, hijas e hijes, y nos permitan y nos brinden ese espacio seguro, ese espacio en el que podemos tener la libertad de descubrir quiénes somos, de vivirnos en plenitud. Y es por eso que vamos a ir a las preguntas, Rose, que nos han llegado de mamás y papás sobre este tema. Sí, claro, solo que antes de continuar con la sección de preguntas, como ustedes saben, cada martes tenemos una sección de personas desaparecidas. En pantalla va a aparecer el nombre, datos y la foto de las personas que a continuación voy a mencionarles. Por si saben algo de su ubicación o paradero, puedan llamar a los números que igual aparecen en pantalla. Entonces, voy a iniciar con Camilo García Flores. Él desapareció en Jalapa, Veracruz, el 13 de septiembre del 2022. Al 55 56 74 79 02 pueden comunicarse si tienen información sobre su paradero. Continúo con Dolores Valeria Sierra López. Ella se extravió en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, el 2 de octubre del 2022. La foto de Dolores aparece en pantalla. Sigo con Omar Exiquio Espinosa Chávez. Él fue visto por última vez en el municipio de San Antonio Huixta, Huehuetenango, Guatemala, el 6 de septiembre del 2022. Continúo con Héctor Javier Acevedo. Él fue visto por última vez en la colonia residencial Zacatenco, Alcaldía Gustavo Amadero, Ciudad de México, el 1 de junio del 2018. Su foto aparece en pantalla. 55 56 74 79 02, el número al que pueden comunicarse. Y finalizo la sección con Nimbe Selene Cepeta Xochihua. Ella fue vista por última vez en Los Reyes, Acacuilpan, municipio de La Paz, Estado de México, el 30 de mayo del 2019. Su foto aparece en pantalla, ya saben, 55 56 74 79 02, el número al que pueden comunicarse si cuentan con cualquier información de cualquiera de estas 5 personas. Se los agradeceríamos muchísimo. Y por supuesto, el tema de la siguiente semana, Mi hijo molesta a todos, no se lo pierdan. A veces pensamos que tal vez estos niños sufren de violencia intrafamiliar y es por eso que molestan a sus compañeros, pero a veces es una manera que ellos encuentran para que les presten atención o para externar algunas otras cuestiones que ellos padecen. Entonces vamos a aprender muchísimo, no se lo pierdan. Y ahora sí, los comentarios siguen en redes sociales. Muchas gracias por su participación. Hablando de lo que se espera de las personas, tenemos 2 partes. Por un lado, varias personas nos han comentado de la ropa. Nos dice Amelia Hernández: no depende de la educación que llevaron desde la niñez. Yo tengo una hija, ella tiene 36 años, nunca le gustó jugar con muñecas o cosas de niñas. Ella prefería juguetes de niños y no por eso tuvo una preferencia diferente. Ella ahora es madre de familia y nos dice es muy feliz. Odette Herdes: yo toda la vida he preferido la ropa y calzado masculino porque por lo general es más cómoda y calientita, pero siempre supe que me gustaba y ella se llama Mujer. Sara García también nos dice: toda mi vida me he vestido con pants y no me he maquillado ni he jugado con muñecas. Y durante mi adolescencia las personas me decían que era fodonga y no parecía mujercita. Eso me molestaba mucho. También vienen un poco los estereotipos, como comentábamos, sobre las lesbianas. Nos preguntan que por qué suelen ser violentas, porque incluso nos dicen que generan violencia física con los hombres, y otras personas apoyaban el comentario diciendo que llegan a ser incluso más acosadoras que los hombres. Creo que Lu quería respondernos algo al respecto. Yo quería decir algo, no, solamente con lo anterior, con lo de la ropa, tiene mucho que ver con las distinciones que hacían Lu y Linda entre identidad de género y expresión de género, ¿no? Puedo vestirme masculina y enunciarme mujer, puedo vestirme femenino y enunciarme varón.
Eso está buenísimo porque no es algo homogéneo que se espera. Y en relación a la violencia en torno a las lesbianas, primero es la generalidad, ¿no? Cuando hablamos de las lesbianas, parece que conocemos a todas. Entonces es ¿cuáles? ¿Quiénes? Esa es la primera pregunta. Y segundo, y esto pasa mucho también cuando se habla de las marchas de mujeres y que son violentas y que los varones generalmente son los que dicen, hay muchas mujeres también, y es cómo estamos entendiendo la violencia. Hay un marco estructural de violencia, donde, por lo que hablaban también las compañeras, supone que todas las subjetividades que por uno o más motivos somos feminizadas, estamos en un orden de infravaloración. Entonces hay algo estructural donde la cis masculinidad heterosexual es el cuerpo que más vale. Y lo que pasa es que en ese privilegio es que lo andamos y lo reafirmamos todas las personas de manera natural, lo naturalizamos y no vemos las microviolencias que cotidianamente vivimos y que por ahí estas masculinidades ni siquiera perciben. Por ejemplo, aunque seamos las personas que nos anunciamos lesbianas, no somos varones y no tenemos una masculinidad hegemónica las que encarnamos cierto tipo de masculinidad. Esto supone que hay violencias que ni siquiera se piensan. Por ejemplo, ¿qué me pongo de ropa? ¿A qué hora vuelvo a la noche? ¿Si pido un Uber? ¿Caminar sola? ¿Con quién voy? Hay preguntas y dimensiones de complejidad que las personas que no pasan por eso ni se cuestionan. Y eso es violento para una persona que se lo tiene que cuestionar todo el tiempo. El miedo a la violación, el miedo a la que te maten, el miedo a que a tu pareja le hagan algo, a no poder mostrarte en la calle, son miedos que obviamente generan un montón de inseguridad. Y eso no justifica que una persona sea violenta contra otra. Lo que digo es que si hay casos en donde las lesbianas pueden violentar a varones, son individuales. No hay un marco estructural donde las lesbianas matan a los varones. Porque si no pensamos lo mismo como, si una mujer mata a un varón, entonces es un masculinicidio. Y no, porque el femicidio es una categoría que está denunciando un orden estructural, donde suele ser la violencia de varones heterosexuales, cis, hacia todo tipo de corporalidades. Y esto va también para las propias mujeres que hablan de esta violencia y del acoso. ¿Puede haber lesbianas que acosen? Probablemente. ¿Puede haber varones trans que acosen? Puede ser, claro que sí, pero eso es encarnar simbólicamente esta jerarquía que es cis masculina heterosexual. No hay que perder de vista que ese es el orden estructural. No hay que perder de vista que esas violencias que suceden es porque tenemos una violencia donde legitimamos que este cuerpo cis masculino heterosexual vale más que todo el resto. Entonces, todas las microviolencias que vivimos cotidianamente generan una epidemia de violencia y que no es justificable, pero digo, cuando analizamos, complejicemos. Entonces, preguntémonos por qué pasa eso y entendamos que las violencias las reproducimos todas las personas, de manera cotidiana, incluso cuando señalamos a la lesbiana como lesbiana, porque es violento. Muchas veces es violento la manera en la que lo hacemos. No respetar la identidad y la sexualidad es violento y eso no justifica ningún tipo de prácticas de corporalidades feminizadas o masculinizadas. No lo justifica, pero digo, dimensionemos la complejidad, no nos quedemos en el zócalo de lo que vemos. Porque si no, vamos a seguir reproduciendo un orden donde legitimamos incluso hasta los femicidios, porque suceden porque no vemos que hay un orden estructural que lo habilita. Claro. Muchas gracias, Luis. Gracias por darle respuesta. Y como ustedes saben, aquí ponemos sobre la mesa todas las voces y, por supuesto, les vamos a dar la opinión profesional al respecto. Vamos a ver ahora la segunda parte de la entrevista con la psicóloga y sexóloga María Pardo Cue, que nos habla justamente cómo se forma la personalidad. Vamos a conocer más detalles sobre esto. La personalidad se forma de muchas características. Hay una característica que es como muy genética, que es como esta parte del que traemos, tienes una personalidad ansiosa o tienes una personalidad más impulsiva, y el carácter se forja en gran parte en todas nuestras vivencias, todos nuestros aprendizajes, las vivencias y aprendizajes que va teniendo el niño. Para apoyar a las personas que no se identifican con ningún género, a los niños, es muy importante tener paciencia, dejarlos y dejarles investigar, crecer, aprender sobre sí mismos, sobre quiénes son, sobre a dónde van. La identidad se forja desde muy pequeños, en la niñez. En la niñez sabemos si vamos sabiendo quiénes somos, y es parte muy importante.
Pero a veces con todos estos mandatos sociales de cómo son las niñas, de qué debemos de ser, de ya alguien nos dijo que somos, etcétera, a veces es muy difícil para una persona que no se siente identificada con su género o no completamente, empezar a saber qué es. Además es en un niño que está todavía mucho aprendiendo, ¿no? Muchas cosas que seguimos aprendiendo al final de la vida. Creo que algo muy importante para apoyar a la persona es al niño, a la niña, al niñe, tomar en serio esta parte de no me siento identificado con mi género y quisiera, ¿por qué no te lo van a decir así? A lo mejor, mamá, no me siento tan niño, no me siento tan niña. Vamos explorando, vamos conversando, creo que la cercanía, la conversación, el apoyo y el que irlo esperando que vaya descubriendo. A veces tenemos mucha prisa por definirnos, o tienes que ser niño o tienes que ser niña, o tienes que estar de un lado o tienes que estar del otro, y tener la paciencia necesaria para decir, tenemos el tiempo para que vayas descubriendo quién eres, porque las identidades, así como la orientación sexual, se descubren, ¿no? Y vamos dando el tiempo de descubrirla y dándole el tiempo y con mucha paciencia. Gracias a María Pardo Cue por darnos más herramientas y sobre todo más información sobre cómo es que se conforma la personalidad que cada uno de nosotros poseemos, pero también por poner sobre la mesa la importancia de contar con este acompañamiento, con un acompañamiento informado, con un acompañamiento amoroso de padres y madres, porque lo que tú mencionabas, Lu, tiene totalmente que ver con esto, porque cuando no contamos con esto, entonces formamos a personas que no solamente se restringen en su personalidad, sino que incluso pueden llegar a ser violentas en un futuro, ¿no? Claro, y de hecho yo pensaba que el gran papel de las familias es justamente dar ese espacio para que cada quien se desarrolle de manera plena quien sea. Imagínense, estamos hablando del marco en las preguntas del marco social, de cuando ya tenemos que salir o tienen que salir a defender los derechos, y entonces a lo mejor en esos espacios hay mujeres más enojadas que otras, o hay trans más enojadas que otras, o hay situaciones más enojadas, y entonces claro que hay casos, ¿no? Pero lo que pensaba es, imagínense que socialmente venimos como con todo un peso. Ahora, aparte de eso, vivir en casa, toda esta idea de tienes que ir si no estás mal, o si no, no perteneces, o si no te tienes que ir a otro lugar. Sí creo que este espacio a mí me encantaría que sirviera como un espacio para reflexionar y ponernos en una postura crítica de quién quiero ser yo como mamá, quién quiero ser yo como papá, para cuestionar todos estos roles que yo estoy tratando de imprimirle al otro y todas estas expectativas que trato de imprimir para que quepan en esa casilla. Recuerdo perfecto, un día a mi hijo le preguntaron que con quién se casaría y mi hijo llevó una imagen de Ronaldo. La maestra casi se suicida. Y yo así de, bueno, ok, próxima vez, ¿a quién más pondrías? Y pone a Belinda, pero Belinda en bikini. No, la maestra no podía con tanto, ¿no? O sea, un día era homosexual y otro día ya era un pervertido. Entonces, para mí es dar el espacio para que él dijera en ese momento, yo amo a Ronaldo porque me encanta cómo juega. Y no hay más que lo que él descubra, ¿no? Entonces, sí creo que es una responsabilidad como papás abrir ese espacio y que ese espacio sea de seguridad para manifestarlo, ¿no? Vamos a ir a una pausa, pero quiero que la audiencia se quede con esta pregunta. ¿Qué tipo de mamá quiere ser? ¿Qué tipo de papá quiere ser? Y hablando de la identidad de género, de la orientación sexual de hijas, hijos e hijes, vamos a platicar sobre cómo abordar estos temas de una manera muy amorosa desde la familia. No se vayan, una pausa. En la sociedad victoriana del Reino Unido se defendía el valor de la heterosexualidad y la palabra queer se usaba para nombrar a aquellas personas que escapaban de la definición. Queer era el homosexual, la lesbiana y el travesti. La Organización Mundial de la Salud y la Sociedad Internacional de la Menopausia proclamaron el 18 de octubre como el Día Mundial de la Menopausia. Se entiende por menopausia o climaterio al cese de la actividad de los ovarios, es decir, a la falta de producción de óvulos en la mujer.
Esta etapa se presenta en las mujeres de 45 a 55 años, cuando termina su fase reproductiva y tiene lugar la finalización de la menstruación. La razón de su conmemoración es que en pocos años habrá en el mundo una población de más de 1.000 millones de mujeres con 50 años de edad o más, lo que implicará tratamientos de salud más especializados y mejor servicio ginecológico. El objetivo es enseñar a las mujeres cuál es el estilo de vida que pueden llevar ante los síntomas que anuncian la llegada del climaterio, así como mostrar las enfermedades más frecuentes que se pueden producir debido al cambio hormonal femenino. En el hashtag Día Mundial de la Menopausia, recuerda que durante los primeros años del climaterio, una mujer puede quedar embarazada. La disminución de estrógenos puede afectar la memoria de las mujeres, haciendo que olviden dónde dejaron las cosas o qué iban a hacer. El tiempo promedio de los síntomas de la menopausia, como sudores nocturnos y sofocos, es de 7 años y medio. La menopausia, o mejor dicho, el cambio hormonal asociado a ella, produce insomnio e irritabilidad. En esta etapa, el 70% de las mujeres sufren de irritabilidad y mal humor. Además, se puede presentar una acumulación de grasa en la zona abdominal. Las actividades físicas y una atención médica oportuna ayudan a las mujeres a equilibrar su cuerpo y su mente durante esta etapa. Las condiciones actuales y las condiciones futuras nos piden que nos informemos sobre este tema, la menopausia. Y en el contexto del Día Mundial, este 2022 el lema es cognición y estado de ánimo. Qué importante es entender el fenómeno de la menopausia desde todas las aristas, desde todas las vertientes. Así que los invitamos a que se informen más hoy en el Día Mundial de la Menopausia. Y continuando con nuestro tema de hoy, Así soy yo, vamos a ver todas las dudas, las preguntas que nos están llegando en las redes sociales, Rose. Y son muchos. Hay varios mamás y papás que nos preguntan, por ejemplo, Gaby Cuellar, ¿cómo pueden los padres construir un yo en sus adolescentes hijos sin interferir? Pues considero la educación es base. Y son varios de estos miedos quienes nos hablan, ¿cómo puede mi hijo decidir y saber lo que quiere si se supone que hasta los 18 o 24 años se termina de desarrollar la parte del cerebro de las decisiones? Mi Rose, si te parece bien, vamos contestando una por una. A ver, empecemos con eso. O sea, este argumento que existe de ¿cómo voy a respetar lo que mi hija, hijo, hija me expresa si todavía no sabe lo que quiere o si todavía no termina de desarrollarse? Ahí, por ejemplo, hay dos cosas que saco de ahí. Una cosa es ayudar a que se desarrolle su identidad, y hablando de identidad en general, el quién soy, qué quiero ser, qué es lo que me gusta, con quién me relaciono, con quién me quiero relacionar. Y al mismo tiempo, este miedo que tienen muchos los padres de que se me descarrile, de que entre a situaciones que sean peligrosas, y que las hay, como consumo de sustancias de forma adictiva, como crimen, etcétera, un montón de cosas que dan miedo. Ahí primero, sí me gustaría decir que el tener una estructura, el que haya reglas claras, consecuencias claras, que se les pueda enseñar a que hay consecuencias reales en este mundo, y que las consecuencias pues dependen de la persona, y eso se puede aprender desde muy pequeños, desde que empiezan a poder recoger sus juguetes y demás, se les puede ir enseñando esta estructura. También en la adolescencia hay todo un cambio, todo un nuevo experimentar, el qué cosas o qué otras cosas que yo también deseo experimentar o deseo ser. Ahí pues sí hay que permitir que experimenten dentro de la cuestión o con esta idea de las consecuencias. Pero sí, en cada punto de la vida pues tenemos posibilidad de tomar decisiones y de asumir las consecuencias. Lo mismo dirían de una persona más grande, un adulto, pues también tomamos decisiones que son equivocadas, y también debemos asumir las consecuencias de nuestras acciones.
Entonces, por ahí yo me iría más a la respuesta de esta pregunta. Claro, y Lu, sobre este neurodesarrollo del que se habla, ¿qué opinas? Bueno, justamente es fundamental lo que toca Gabriela. Todo lo que dijo Lu, yo estoy de acuerdo, y hay algo del pánico generado en las infancias. Las identidades trans en las infancias. Y esta idea de decir, a los 18 pareciera que puede, pero a los 16 no. ¿Cuál es el fundamento? Y ahí tenemos un discurso cerebrocentrado, ¿no? Y justo, bueno, yo le compartí a Nat que le voy a pasar la publicidad, acaba de salir mi libro publicado por Siglo XXI, La invención de los sexos, y lo que hago es hacer una crítica al discurso neurocientífico, historizarlo, y ver cómo históricamente este discurso sitúa en el cerebro la superioridad de la masculinidad blanca, heterosexual. Y esto fue niñeces y mujeres y personas racializadas no saben pensar. Esto es algo que aún hoy seguimos reproduciendo. Y la idea de infancia, para vos, Nat, la idea de infancia es justamente un invento de la modernidad y tiene que ver con el derecho a la herencia y a la propiedad. No está hablando de una suerte de madurez biológica para saber quién soy, porque justo la identidad, que es el primer derecho, como decíamos, es algo que sabemos en primera persona. Y acá no estamos obligando a las niñeces a hormonarse, porque también hay un mito. Acá es simplemente que la persona sea libre y decida cómo quiere identificarse. Y eso es acompañar de manera sana, y en ese sentido no estamos diciendo que esa persona de manera rígida va a ser así toda la vida. Y si no pasara, no es que necesariamente hubo un error, ¿no? Sino que puede explorar otras formas de identidad y después de transitar por esa quizás transite hacia otra, pero que no podría hacerlo si no experienciou eso que quiso. ¿Por qué tenemos tanto tabú en acompañar eso? Hay discusiones que están en España y no están acá, pero de manera colonial en Argentina y en México las reproducimos. Y es esta idea de vamos a hormonar a las infancias. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que puedan identificarse con el nombre que quieren por un imaginario corporal que eligen en el sentido de cómo se quieren ver, cómo se sienten, cómo quieren ser reconocidas, y que eso puede hacer a través de un trámite administrativo, sin la estigmatización. Entonces pensemos cuál es el criterio para poner un corte etario arbitrario, 16, 17 y 18, para decir, ahora puede decir. Cuando hay personas adultas que podemos tener más de 30 y nunca saber lo que queremos, digo, nadie lo garantiza. Pero si no lo sabemos es porque no nos permitimos la pregunta. Y no hay peor forma de educar que prohibir las preguntas. Las preguntas son los que nos hacen más libres. Dejemos que las personas puedan desarrollarse y acompañar. Una cosa es el autoritarismo y otra cosa es ser autoridad. A una criatura de 3 años le doy la mano para cruzar la calle, evidentemente, pero no le impongo quién quiere ser. Son dos cosas diferentes. Claro, cuestionarnos y por supuesto también de construir creencias con las que crecemos. Vamos a ver este mensaje que nos tiene preparado Marisa Escribano, que justamente nos habla sobre lo importante que es cuestionarnos, descubrir quiénes somos, a dónde vamos y también qué es lo que pasa cuando nos restringen y cuando nos ponen barreras para nuestro desarrollo. Veámoslo. Hola, muy buenos días. ¿Quién eres? Esta es la pregunta más difícil de contestarnos, y lo es porque vivimos con la presión de ser como los demás consideran que deberíamos de ser. Dicho de otra manera, nos cuesta trabajo aceptarnos a nosotros mismos por el miedo a romper las expectativas de nuestros padres o al qué dirán. El problema es que si no nos aceptamos, nos desconectamos, nos perdemos y nos volvemos infelices y muy frustrados. Aceptarse a uno mismo implica reconocer cada una de las facetas que componen nuestro yo, ver nuestros defectos y virtudes, comprender nuestra esencia y aceptar nuestras diferencias, ser amables con nosotros mismos y callar ese crítico interior que todos llevamos dentro. Crecer implica desarrollar la persona que queremos ser, hacia adentro y hacia afuera. La libertad de elegir cómo quiero vivir mi vida, cuándo, cómo y con quién quiero compartirla. No hay dos personas iguales. Todos somos diferentes, tanto físicamente como en nuestra manera de pensar y de sentir. Nos mueven intereses diferentes, gustos diferentes. Tenemos diferentes formas de ver el mundo y sus significados. Un gato jamás ladrará como un perro o nadará como un pez. En eso estriba la belleza de cada quien, en la diversidad. Si alguien es distinto a nosotros, no quiere decir que sea mejor o peor,
solo es diferente. Recordemos a nuestros hijos que todos somos especiales y únicos en el mundo y que el respeto a los otros es fundamental para la convivencia entre las personas. Te espero la próxima semana. Muchas gracias a Marisa Escribano. Y qué importante esto que ella nos pone sobre la mesa, aceptar nuestros defectos, también reconocer nuestras virtudes, la libertad de elegir cómo quiero vivir mi vida. Y tú querías abonar algo a la pregunta que nos hacía la audiencia. Sí, Gaby nos ponía una pregunta lindísima de cómo puedo yo acompañar a mis hijos o hijes o hijas a esta construcción de sus roles de género y demás. Y lo que yo pensaba era, primero preguntarme yo quién soy. Después preguntarme qué tipo de mamá quiero ser o qué tipo de papá quiero ser. Y después recordar cuando yo fui adolescente cómo me hubiera gustado que se acercaran mis papás, y mi mamá, mi papá, mi abuela, a esta manera en la que yo tenía de explorar quién quiero ser, ¿no? Entonces, si a lo mejor yo viví una infancia donde un poquito más autoritaria de lo normal, la chancla y todo este asunto, mamá, perdóname, a mí esa era la educación que yo no quería y entonces para mí fue muy importante establecer un espacio sin gritos y entonces elegir, porque todo el tiempo tenemos la posibilidad de elegir. Yo puedo elegir quién soy, puedo construirlo, puedo narrarme, puedo contar mi historia, pero también puedo contarme una historia propia de quién quiero ser como mamá. Y entonces a lo mejor para mí va a ser uno de los valores más importantes desarrollar un espacio de libertad para que mi hijo se exprese como él quiera ser. Y si tuviera una hija, para que mi hija, no tengo hijas, pero tengo sobrinas, para que mis sobrinas se expresen como ellas quieran ser en toda su plenitud. Y entonces, si yo analizo, yo mamá o yo papá, quién soy, y ya más o menos me voy dando cuenta que no es algo que se define de un día para otro, 1. 2, cómo me hubiera gustado que se acercaran a mí en esta etapa de formación de mi identidad. A lo mejor aquí ya empiezan como estos espacios en los que a partir de las preguntas yo puedo generar un espacio de libertad para que cada quien vaya construyendo y explorando las cosas de la manera en la que le resultan más cómodas. Entonces, para mí es eso, es estar ahí atenta a quién quiero ser como mamá, cuestionándome, para generar espacios de libertad. Para mí esa es una postura crítica importante, ¿no? Sí, y justamente son dudas que hay sobre los términos que hemos ocupado a lo largo del programa. Claro. Orientación sexual, sexo biológico, rol de género, es lo que nos preguntan y no ha quedado muy claro qué significa cada cosa y en qué se diferencian. Ok. Para volver a explicarles, como les digo, a veces me hago bolas, pero sexo tiene que ver con nuestras capacidades reproductivas, tiene que ver con nuestra corporalidad, tiene que ver con nuestros genes. En cuanto a identidad de género, se refiere a quién soy yo, en cuanto a cómo me identifico yo. Me identifico como hombre, me identifico como mujer, como ambos, como ninguno, y es independiente del sexo. Expresión de género, cómo me quiero expresar ante la sociedad, ya sea en ropa, en peinado, en mis gestos, en mis manerismos, en el maquillaje, si me quiero poner la mitad de la cara negra y la otra no. Todo eso son expresiones que pueden ser muy orientadas hacia el género, digamos, normativo, hacia verte muy femenina, muy masculina, muy femenino, muy masculino, y que es independiente a si me sé hombre o mujer, y a que si tengo tales o cuales genitales. Y los roles, los estereotipos, son todo lo que se espera de mí por ser hombre, o porque se me asignó ser hombre, o porque se me asignó ser mujer al nacer. Es decir, porque se me ponen todos estos estereotipos desde que ven mis genitales la primera vez desde el ultrasonido, pues ya se me impuso todos estos roles. Esos son los roles y estereotipos de género. Entonces, sexo, toda la parte biológica, aunque también es muy amplio hablar de biología, no es algo así como súper reducido. Identidad de género, cómo me reconozco, si hombre, mujer u otros géneros,
y la expresión cómo me quiero expresar, cómo me quiero ver, cómo me quiero relacionar ante los demás. Por poner un ejemplo, y la identidad, la orientación sexual, con quién me quiero relacionar, con quién es para mí natural relacionarme. Y todos estos no son necesariamente decisiones. Yo no decido si me identifico como hombre o como mujer, pero sí decido expresarme de tal o cual manera, vivirme dentro del closet, dentro de la sociedad, dentro de lo que la norma me indica, o vivirme de forma auténtica, plena, feliz, etc. Entonces, más o menos por ahí va. Espero no haber... Yo creo que sí, ya habrá quedado bastante claro. Y tenemos también un testimonio. Antes de ir a la cápsula de Marisa, Lu nos comentaba esta parte de que las personas puedan tener la opción de identificarse, y nos llegó el testimonio de Gatín Minas. Ella nos dice: tengo 2 hijos varones, apoyo totalmente sus decisiones sexuales. Soy de 48 años que no recibió el mismo apoyo por parte de su familia. Tengo una relación con otra mujer desde hace 6 años y he perdido relación con la mayor parte de mis seres queridos por una relación que no consideran normal. Solo tengo el apoyo de mis hijos y eso para mí es lo importante. Que ellos me entiendan es para mí gratificante y es por eso que ellos también recibirán mi apoyo total en lo que decidan respecto a su orientación. Es el testimonio de esta persona que no tuvo esa opción y después se aceptó, tal vez se encontró a sí misma después de un matrimonio, después de 2 hijos. No sé qué le puedan decir a las personas que estén en su caso, que todavía estén en el proceso y que se resistan a lo mejor a dejar todo eso que la sociedad espera de ellos y ellas. Yo agradezco un montón, muchas gracias por tu testimonio y tu valentía, sobre todo porque implica muchas veces el miedo al rechazo y que efectivamente a veces sucede, pero seguro no hay nada mejor, como decía Lu, de vivirse plenamente. Y poder desarrollar la identidad y la sexualidad de una persona es fundamental. Entonces, que habilitemos las preguntas cuando somos generaciones, que no crecimos con esas posibilidades, pero podamos aprender a hacerlo a través de nuestra experiencia, por otros contactos afectivos o sexoafectivos, y en ese proceso nos permitamos otras formas de ser referentes para las nuevas generaciones, a mí me parece que es lo que mejor podemos aportar. Y me parece un aprendizaje, sobre todo para quienes tienen niñas, y sobre todo para quienes incluso durante toda su vida vivieron por fuera de sus deseos. Porque hay veces que sí se lo han cuestionado y conozco amigues que no se lo han permitido. Y en el momento que llega, nunca es tarde. También hay otro mito, ¿no? Como no, porque ya está y pasó. No, jamás. Jamás es tarde, porque cuando lo hacemos y lo vivimos nos damos cuenta si nos reafirmamos en un lugar que nos da existencia. Pero en todos los sentidos, no solo en el sexual y en la identidad de género. Porque como decía Linda, como decía Nat antes, la sexualidad atraviesa quienes somos, pero otros factores como también lo son la clase social, la etnia, los procesos de racialización, pero todo este conjunto de factores, cuando abrazamos quiénes somos y nos los replanteamos, realmente nos vivimos de otra manera y podemos conectarnos con la gente de otra manera. Reafirma las relaciones sexoafectivas. En todos los sentidos. Así es, y quiero también retomar este testimonio que me parece sumamente valioso y que por supuesto agradecemos esta parte de cómo te das cuenta que en muchas ocasiones la familia te da la espalda. ¿Cómo trabajas con ese rechazo que vives desde tu familia? En el caso de ella dice, bueno, solo mis hijos son con quienes mantengo una relación actualmente. El tema para mí sería respetar que ella ya asumió desde su valentía, desde su voz propia, y ha abrazado esta decisión y ha elegido tener esta pareja y ha elegido esta manera de relacionarse con sus hijos. Yo también apostaría todo el proceso que ella ha vivido, a lo mejor no lo ha vivido su familia, y entonces también toca respetar que cada quien tiene un tiempo y a lo mejor tratar de conversar, abrir la conversación y abrir un marco relacional que permita que a lo mejor su mamá o su papá o su familia no estén de acuerdo, pero no voy a renunciar al derecho de dejar que el otro exprese que no está de acuerdo. Así como yo no voy a renunciar a mi derecho a decir lo que yo pienso, aunque sea diferente.
es importante para poder llegar a un buen acuerdo que cada quien exprese cómo se siente al respecto de lo que está pasando y darle voz a todos ellos para poder llegar a un consenso diferente, ¿no? Claro que sí, Linda. Nos quedan 2 minutos de programa. Ha sido realmente un placer tener esta conversación con ustedes. Luego empecemos contigo. ¿Con qué mensaje se queda la audiencia? Primero, yo creo que el principal mensaje es que como padres, como familias, como amigos, no hay que buscar lo correcto, sino el bienestar. Si ponemos a nuestros hijos que deben hacer, ser y vivirse dentro de lo correcto, no necesariamente van a ir como desarrollarse plenamente. Pero si vamos hacia qué es lo mejor para esta persona, qué es lo mejor, qué le produce más bienestar, muchas veces podemos aceptar cosas que dentro de lo social no son correctas, pero que le van a hacer ser feliz, ser mucho más pleno, plena que si nos encasillamos. Muchas gracias, Linda. Bueno, a mí me gustan mucho los mitos. Y entonces resulta que en el templo de Apolo la pregunta está, o la frase que está ahí es, conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que independientemente de y la edad que tengas, si eres mamá o si eres maestra o maestro, donde te desarrolles, te des la oportunidad de preguntarte quién estoy siendo hoy. Porque a lo mejor ya cambió de la manera en la que tú te veías, te describías o te narrabas o te construiste cuando eras pequeña o pequeño. Entonces, a mí me gustaría de verdad que dieras la libertad genuina de plantearte la posibilidad de quién estoy siendo hoy y si eso me hace feliz. Muchas gracias. Yo diría, no importa cómo me identifico ni qué sexualidad tengo, no importa si sos cis, si sos trans, heterosexual, bisexual, pansexual, gay, lesbiana. Lo que importa es cómo entendés lo que sos. Si pensás que es algo natural, si pensás que viene en los genes, que es biológico, que está en el cerebro, entonces estamos reproduciendo una lectura de los cuerpos que jerarquiza a unos e inferioriza a otros. Lo que importa es entender que nos hacemos en procesos y que somos trayectorias vitales y nuestra experiencia da sentido a esta identidad y sexualidad que encarnamos. Muchas gracias a las 3 por toda la información, por todo el conocimiento que compartieron con nosotros y como siempre, gracias a ustedes que estuvieron del otro lado de la pantalla, muy activos en las redes sociales. Mi Rose, muchas gracias por traer la voz de la audiencia. No, de nada, y nos preguntan mucho sobre nuestros 3 panelistas y el libro que Luz nos recomendó. Recuerden que en redes sociales esa información va a estar ahí, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, para que ustedes puedan volver a consultarla. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por participar de este programa, los esperamos la próxima semana y recuerden, sigan en la señal del 11 y por supuesto en Diálogos en Confianza.